para hacer una verificación o comprobación de los ejercicios que estamos realizando con respecto al plano cartesiano, teniendo en cuenta algún tipo de polígono, un programa que nos puede ayudar a comprobar o verificar si estamos realizando bien es el programa GeoGebra. Entonces escriben en el buscador GeoGebra y nos aparece la página oficial. Entonces vamos a seleccionar esto y nos aparece la página de GeoGebra. Entonces, como yo quiero graficar algo, voy a irme aquí en GeoGebra, la versión clásica, que nos va a ayudar muchísimo para saber si estamos haciendo bien el desarrollo de nuestro ejercicio. Entonces, primeramente tengo aquí el plano cartesiano que me está indicando, y este espacio que tengo aquí es donde yo voy a ir cargando las funciones prácticamente de mi ejercicio para que salga. Entonces me voy aquí, tengo por ejemplo acá que tengo un triángulo cuyos vértices son 8, 1. Entonces me voy aquí, escribo el punto A, es igual el punto 8, 1, y automáticamente me va a ir marcando los puntos dentro del plano cartesiano. Luego voy en el punto menos 6, 7. B es igual menos 6 menos 7 es igual, le digo, y me va a ir marcando el punto. Aquí ya tengo el siguiente punto, y el último punto que me falta en mi triángulo es 2, 7. 2, 7 le doy es igual, y ya tengo ya los 3 puntos de mi triángulo. Entonces, ¿qué me pide? Primeramente calcular, graficar en el plano cartesiano. Ya grafiqué prácticamente, y para darle mayor consistencia al gráfico me voy a ir en este punto que está acá, en esta parte sombra. Le voy a seleccionar, y como es un polígono de 3 lados, le voy a seleccionar a esto. Voy a seleccionar el punto B, me voy al punto C, me voy al punto A y regreso al punto B, y ahí ya tengo ya mi triángulo que está aquí. Entonces ya tengo ya graficado en el plano cartesiano. Me pide saber el perímetro y el área. Entonces vamos a ver cómo calculamos el perímetro. Y ven aquí que tiene B, C y A. Esta A minúscula lo que nos dice que es ya la distancia del punto B al punto C. Entonces A es la distancia del punto C al punto B. Entonces 16,2 unidades. La misma cosa de C y A, la misma cosa, es la distancia 8,49, y el otro es B A, que tiene 16,2. Entonces, si yo quiero saber el perímetro, es la sumatoria de cada uno de los lados. Entonces le voy a dar acá P, le voy a llamar P es igual, y sumo A más B más C. Entonces tengo ya los 3 lados. Le doy enter o es igual, y tengo que es 33,1 unidades lo que tiene el perímetro de este triángulo. También me pide calcular el área. Entonces me voy acá arriba, y acá donde está el ángulo le doy seleccionar, y me voy acá en área, que es centímetro cuadrado o unidades cuadráticas para nosotros. Entonces me voy y selecciono esto y le doy clic aquí, y me aparece ya el área de este gráfico. Entonces vamos a ver para mover este ahí. Entonces ya tengo ya el área de este triángulo, que es 66 unidades cuadráticas. Entonces voy a ir completando así mi gráfico. Yo puedo hacerlo de manera manual y voy verificando si realmente estoy haciendo bien o no mi ejercicio. Si quiero calcular la pendiente del lado BC, me voy de vuelta a mi gráfico, pendiente BC. Entonces, si yo quiero calcular la pendiente, me voy de vuelta aquí, selecciono, y aquí tengo pendiente. Le doy seleccionar y selecciono esta barra, y me está dando aquí. Entonces, la pendiente de esto que está aquí es 1,75. Ya tengo el área, tengo perímetro, tengo la pendiente. Ahora quiero ver
quiero verificar si los lados AB y AC son perpendiculares o oblicuos. Si son perpendiculares, se debe que formar un ángulo de 90 grados entre AB y AC. AB y AC. Se debe que formar un ángulo de 90 grados. No se visualiza eso. Entonces, si yo quiero hallar el ángulo de los triángulos, entonces me voy de vuelta aquí donde selecciono pendiente y selecciono este punto que es ángulo. Voy a seleccionar este punto con este punto y voy a enmarcar esto para ver el ángulo que tiene, ¿sí? Voy a borrar de vuelta, selecciono y acá tengo el ángulo. Entonces seleccioné el C y aquí selecciono y suelto sobre el eje donde estoy trabajando, que va a ser acá B, y ahí tengo. Me dice que este ángulo de acá tiene 74,7 grados. De vuelta, tengo acá mi ángulo y voy de vuelta. Entonces vamos a seleccionar este. Vamos a seleccionar este y este. Ahí está. Me dice que este tiene un ángulo de 30,5 grados. Y el último voy a seleccionar este. Yo quiero el ángulo interno. Vamos a ver. Este. O si me sale con el ángulo interno. Ahí está. Selecciono este y me voy acá en el ángulo. Y tengo de vuelta que es 74 grados. Entonces, este ángulo del punto A y el punto C son iguales. La suma interna de todos los ángulos debe quedar 180 grados. Si yo quiero verificar eso, puedo solo agarrar una calculadora y sumo me quedar 180 grados. Entonces, ¿qué me pedía saber? Verificar si los lados AB y AC son perpendiculares. Vamos de vuelta. AB y AC. Entonces, para que se produzca un ángulo perpendicular, debe que haber aquí un ángulo de 90 grados. Entonces, como no satisface esa condición, que no tiene 90 grados, tiene 74,74 grados, entonces no tiene un ángulo perpendicular, sino es un ángulo oblicuo en este caso, o es un ángulo de menor de 90 grados. Calcular el ángulo de inclinación del punto BC. Entonces tengo aquí el ángulo de inclinación del punto BC, que tengo aquí el ángulo de inclinación del BC. Yo había pedido acá la pendiente, entonces yo de la pendiente debo calcular el ángulo que tiene. Me voy de vuelta, entonces voy a calcular ahora la pendiente, el ángulo de esta pendiente. Me voy de vuelta a seleccionar este y voy a seleccionar este con mi eje. Ahí está. Entonces selecciono este con mi eje. Entonces tengo que es un ángulo de 60,27 grados. Entonces, como esto se mantiene igual aquí y aquí en el eje de la X, entonces ya tengo mi ángulo de inclinación de la pendiente 1,75, que su ángulo de inclinación es 60,26. Y lo último que me pide saber es qué tipo de triángulo es. Si es, por ejemplo, un triángulo equilátero, la distancia de los perímetros de cada uno de sus lados debe que ser iguales. En este caso, cuando yo hallé la sumatoria de todos los lados, ¿dónde está la suma? Acá está. A más B más C, dos de sus lados eran iguales, pero uno era distinto. Entonces no corresponde a un triángulo equilátero. Si era un triángulo rectángulo, tenía que tener en uno de sus lados tenía que tener un ángulo de 90 grados. En este caso, los tres ángulos internos son distintos o son menores a 90. Prácticamente no cumple con esa condición. Pero sí cumple una condición que es un triángulo isósceles, donde dos de sus lados son iguales y dos de sus ángulos son iguales. Entonces cumple con esta condición. Dos de sus ángulos son iguales y dos de sus lados son iguales, que es 16,2. Entonces,
Esta herramienta de GeoGebra es muy útil a la hora de verificar los cálculos que estamos realizando de manera manual. Entonces le invito para que puedan ir practicando, ir conociendo esta herramienta que le va a ayudar para verificar sus ejercicios más adelante.